un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Bendecidas tardes, pueblo de Dios. Invoco la paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Es un gran privilegio para mí estar presente sobre este medio para poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. También es una gran bendición comenzar el año pudiéndole servir al Señor. Le doy muchísimas gracias, honra, toda la honra y la gloria sea para el Señor. Él se la merece y Él es el único que en realidad estamos haciendo. Él es el objetivo de cual estamos aquí en esta tarde y le damos gracias al Señor por ello. Espero que se la hayan pasado bien en estas fiestas navideñas, en este tiempo de festejo, ¿verdad? En terminar un año, comenzar un año nuevo. Y estamos con un propósito nuevo, sí, con un propósito en cual el Señor nos ha permitido iniciar este año, pero con un propósito. Antes de comenzar, quiero mandarle saludos a la familia Zapata, mi madre, mis hermanos. Quiero mandarle saludos donde quiera que ellos estén. I want to send out a shout out to my lovely wife, and also I want to send out a shout out to my kids, Sasha, Melina, Genesis, and Christian. I love you guys. Con eso en dicho, en esta tarde es un gran privilegio estar aquí, como lo mencioné. Y quiero enfocarme en esto, miren, hermanos. En este año, ¿verdad? En estas fechas, durante estos tiempos, yo sé que la gente comienza con las resoluciones, ¿sí? Las resoluciones de perder peso, las resoluciones de screen time, de no estar en el Facebook tanto tiempo, ¿verdad? En las redes sociales y enfocarse más en la palabra de Dios, especialmente el pueblo del Señor, ¿verdad? Esas son las resoluciones que usualmente tenemos. Pero estuve meditando en estos tiempos, ¿verdad? De mi vida, de mi crecimiento espiritual, de mi servicio al Señor. Y estuve meditando en esto muy seriamente y llegué a la conclusión de esto, ¿verdad? Después de analizar mi vida. La palabra de Dios dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos analicemos, analicemos. En 2 Corintios 13:5 que nos examinemos, ¿verdad? Dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Entonces, pienso yo, ¿verdad? En esta resolución en cual me he propuesto yo y los invito en este inicio de año, es de ponernos a prueba y poner a prueba nuestro discipulado. Voy a comenzar un estudio, pero en este tiempo, ¿verdad? Va a ser la introducción al estudio, pero quiero comenzar un estudio en estos tiempos de un discipulado sano emocional. Hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que yo miré en mi vida y que he visto, ¿verdad? En la vida de las congregaciones en cual me he congregado. He visto la vida de mis hermanos en Cristo, de mis hermanas en Cristo, de mi propia familia y pienso que hay deficiencias ahí. Entonces estuve meditando por qué a veces vivimos una vida cristiana frustrado, por qué vivimos una vida cristiana en frustración, y llegué a la conclusión de que todo esto tiene que ver el discipulado, porque no hemos comprendido primeramente qué es el discipulado y segundo, que no hemos comprendido que tenemos que ser discipulados y no hemos aceptado que hemos sido a veces discipulados incorrectamente, ¿verdad? El título de la enseñanza va a ser madurando de una vida cristiana mediocre a una vida verdaderamente transformada y discipulada. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Es un reto, hermanos. Es un reto, ¿verdad? En que nosotros debemos de aceptar y analizarnos, ¿verdad? Debemos de ser humildes. La única manera, ¿verdad?, en que nosotros podemos analizarnos de una manera espiritual y sincera es de que tenemos que tener un espíritu humilde. Tenemos que tener ese fruto, ¿verdad? Ese fruto espiritual de humildad en nosotros, en donde eso se nos dé a nosotros, así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro maestro, nuestro rabí fue humilde, ¿sí? Entonces, un sentimiento o una actitud de arrogancia, una actitud de que nosotros sabemos todo y que ya no hay manera de crecer ni aprender, ¿sí? Pero también hay que ser sinceros con nosotros mismos y saber si hemos aprendido lo correcto desde un inicio, si se nos ha enseñado lo correcto. Entonces, por eso vamos a estar hablando de ciertos puntos, ¿verdad? Para podernos analizar correctamente a base de las escrituras. Bien, hermanos, vemos nosotros, ¿verdad?, que hay congregaciones que se establecen, ¿sí? Se establecen de una manera muy humilde. No sé si ustedes se han integrado, ¿verdad?, a congregaciones ya establecidas de 300, 400, 500 personas.
Yo he tenido el privilegio de congregarme en congregaciones así, y también he tenido el privilegio de congregarme en congregaciones donde son pocos, ¿verdad? Y una de las cosas que he visto en la diferencia esa es de que he visto yo en las congregaciones pequeñas la manifestación de la bendición de Dios moverse de una manera extraordinaria. Y entonces he visto también en las congregaciones ya crecidas, en donde hay una buena multitud de congregantes, en donde la congregación de Dios ya no se manifiesta, dispensen, en donde la presencia de Dios ya no se manifiesta de una manera tan sobrenatural, ¿sí? En donde ya más o menos estamos viendo ya algo ya que es usualmente lo que es la programación, ¿sí? Tienen una programación de lo que se va a hacer, en cuánto tiempo y todo. Ya las personas ya van con una expectativa de que tanto va a durar una alabanza de mover, una alabanza de adoración, viene la administración, el diezmo, la prédica, otra administración y se acabó y cada quien para su casa, ¿sí? Pero entonces he visto yo que en las congregaciones pequeñas hay lo que dice el Salmo 42, hermanos, fíjense: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando comenzamos en una humildad, cuando comenzamos reconociendo nuestro estado pecaminoso, nuestro estado de necesidad de conocer al Dios vivo y de qué tanta sed tenemos, como dice aquí el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos una necesidad de Dios y Dios lo reconoce. Dios ve nuestra necesidad y nos bendice de una manera hermosa, de una manera que nos impacta, que nos cautiva. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, el mover de Dios, milagros, sanidades, contestaciones de parte de Dios a las oraciones. Y vemos, hermanos, y nos emocionamos y bendecimos el nombre del Señor porque nos está bendiciendo. ¿Pero por qué? Porque hay una humildad. Hay una humildad. Y entonces, de esa misma manera, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos va bendiciendo, pero también vemos un crecimiento. Y en esa bendición vivimos un emocionalismo, vivimos una emoción y se nos olvida lo más importante, ¿verdad? Lo más importante que está en Mateo capítulo 28, versículo 19-20, ¿verdad? Que todos deberemos de saber. Dice: por tanto vayan y hagan discípulos, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Otra versión dice mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa palabra, qué hermoso mandamiento que nos da el Señor en esa comisión, que nos ha comisionado, ¿sí? Y nos dice: hagan discípulos, que vayamos y hagamos discípulos de las naciones, bautizándolos. Debemos de ser discípulos y luego bautizarlos. Así está el orden en esta palabra que Dios nos comisiona, que el Señor Jesucristo nos comisiona. Dice: vayan, primeramente, levántense, vayan y hagan discípulos. Dos verbos. El tercero, bautícenlos. Hoy, tristemente, estamos bautizando sin discipular. Se están bautizando congregantes, se están bautizando hermanos y hermanas sin discipular. Vemos, ¿verdad?, cómo hay diferentes discípulos. La palabra, inclusive, discípulo es un seguidor de un líder, alumnos de un maestro, de un rabí. Nosotros en la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento, básicamente, Israel era el discípulo del Señor, era el discípulo de Dios. En muchísimas partes, ¿verdad?, vemos en la Biblia donde el Señor les enseña, les quiere guiar, les da mandamientos al pueblo de Israel. Y vemos qué tan frustrante fue para el pueblo de Israel seguir y ser obediente, porque no fue obediente al discipulado que le estaba dándole Dios a ellos, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos también donde se presenta el Señor Jesucristo, que había discípulos de Moisés, había discípulos que eran los fariseos, los maestros de la ley.
eran celosos a la ley. Tristemente no fueron discipulados correctamente y aplicaban la ley de una manera hipócrita, de una manera conveniente, que primero ellos la querían aplicar a otros antes de que ellos se la aplicaran a sí mismos, ¿sí? Y fueron criticados por el Señor Jesucristo grandemente. Vemos que también hoy en día los judíos, ¿verdad? Son discípulos del Torá, o sea, son aferrados. Es por eso que tristemente el pueblo de Israel, los judíos, no pudieron reconocer al Mesías cuando vino, porque habían sido discipulados incorrectamente, ¿no? Las escrituras no fueron discipulados por un rema, ¿sí? Fueron discipulados por un logos. Entonces, en el discipulado es importante que tengamos el logos, es importantísimo. Juan 1:1 habla de logos, ¿sí? Pero también vemos el rema en la palabra de Dios también, que es importantísimo también tenerlo incluido. Vemos todo eso hoy en día en la cuestión del discipulado. Sí, vemos en la cuestión del discipulado que hay personas que son discípulos de maestros. Inclusive el gran apóstol Pablo, su maestro fue Gamaliel, un fariseo, un maestro de la ley. ¿Y qué tan equivocado estaba, hermanos? ¿Qué tan equivocado estaba? Si nos preguntamos usted y yo y somos sinceros con nosotros mismos, ¿usted cree y yo creo que nos hemos equivocado en creer incorrectamente, hermanos? Si somos sinceros, ¿verdad? Nos preguntamos por qué hemos batallado tanto en este caminar con el Señor. ¿Por qué nos hemos frustrado tanto en las cosas sobrenaturales, en el propósito de Dios, en los mandamientos de Dios, en el discipulado de Dios, en lo que el Señor Jesucristo nos dejó como enseñanza? ¿Por qué hemos batallado tanto en servirles? Porque todavía hay inmadurez en nosotros. ¿Cómo fue discipulado usted y cómo fui discipulado yo? ¿Nos aventaron a la guerra? ¿Nos aventaron a la gran comisión sin ser discipulados? Pregúntese. ¿Hemos empezado a servirle al Señor sin ser discipulado? Porque a lo que yo tengo entendido en Mateo 28, nuevamente vamos a lo mismo. Vayan y hagan discípulos primero. ¿A quién se les dijo? ¿Se les dijo a cualquier persona que vayan y hagan discípulos? No. Se les dijo a aquellos que eran discípulos primeros antes de ir a discipular. Aquellas personas que caminaron con el maestro, con el rabí, con aquel que vino y dejó una enseñanza perfecta y divina. Una enseñanza que era de bendición. Una enseñanza que nos iba a quitar toda la frustración espiritual que teníamos o que tenemos a veces en nuestra carne. ¿Sí? Ahí en su palabra, eso es donde viene el discipulado. Hoy en día, hermanos, a veces tristemente le damos más importancia al discipulado de una persona que sale de un seminario, que viene con un bachillerato en teología, que viene con un papel que cuelga en la pared para reconocimiento de que él está estudiado y discipulado por maestros que les enseñó la Biblia. Y hermanos, para un discipulado se necesita un discipulado espiritual, para un discipulado que no frustra, un discipulado que permanece, un discipulado que recibieron originalmente los 12 discípulos. Se necesita un discipulado espiritual. Sí, ellos fueron enseñados por el Logos, el Señor Jesucristo, pero también vino el Espíritu Santo, el Rema, para poderles concretar el Logos en ellos. Porque sin el Rema, el Logos, sinceramente ellos batallaron después del día de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, recibieron ellos la confirmación del Logos. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente de ir a asistir a un seminario, de ir a graduarnos. No es malo, hermanos. No es malo. No es malo para nada tener esos bachilleratos, tener esos certificados, conocer más de la palabra en la teología, y toda falta que tengamos la teología correcta, sí. Pero no es malo nada de eso. No es nada malo de tener ese conocimiento. Pero eso son detalles, hermanos. Es bueno. Hoy en día escucho tantos mensajes, ¿verdad? Hablando de tantos temas, y lo que escucho me edifica,
¿sí? Lo que vemos me edifica, porque son detalles, son hechos, vaya, son cosas literalmente es información. Pero si no le agregamos el sazón de lo espiritual, hermanos, no hay discipulado, sino simplemente hay una enseñanza, vaya. Llenamos nuestra mente de información, en donde podemos nosotros escucharnos, ¿verdad? Educados cuando empezamos a hablar de la palabra y que empezamos a hablar más del contexto de la escena, de si hablamos de un verso, ¿sí? Pero es bueno los detalles, la información en cuando compartimos, en llegar a esas cosas. Pero si no está el ingrediente del Espíritu Santo, que es lo espiritual, lo más primordial, lo que transforma, lo que toca el alma, lo que sana el alma, lo que trae la convicción, lo que nos redarguye, lo que nos confronta, no puede haber un discipulado. Subestimamos el discipulado espiritual por un discipulado secular. Y salen las personas, ¿sí? De los seminarios y vienen y con su traje, vienen con sus certificados y nos empiezan a enseñar. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por el don de maestro, ¿sí? Por esos maestros. Pero gloria a Dios cuando esos maestros también tienen lo que tenía nuestro Rabí supremo, nuestro Rabí soberano, nuestro Señor Jesucristo, lo espiritual. Cuando había una enseñanza respaldada por el Espíritu de Dios. Porque en el discipulado toda enseñanza tiene que ser respaldada por la palabra de Dios, hermanos. Es importante. Miren, hoy en día tenemos el discipulado tradicional, que básicamente nos enfocamos, ¿verdad?, en un encuentro con Jesús, que asistan a las congregaciones, a los servicios, que se conecten, que sirvan y que den, ¿sí? Y luego que impacten. Vamos a decir, contraproductivo impactar si se discipula una persona así. Obviamente les vamos a invitar que tengan un encuentro con Jesús, porque solamente el Señor Jesús es el que transforma a las personas, es el que convence a las personas por medio del Espíritu Santo, sí. Que asistan a las congregaciones, que asistan a las actividades de la iglesia, que se conecten, que sirvan y que den. Ese es básicamente un discipulado tradicional. Pero si cuando nos enfocamos en un discipulado que transformativo, nuevamente vamos a los pasos, en un encuentro con Jesús, que asistan, pero tenemos que ver un cambio profundo. No nos podemos enfocar en que se conecten, en que sirvan y que den, si no hay un cambio profundo. Entonces es cuando verdaderamente pueden impactar a la sociedad, pueden impactar a las familias, pueden impactar a los que están alrededor de ellos, hasta pueden impactar a los mismos hermanos y hermanas cuando hay un cambio profundo. Y ese cambio profundo no puede venir si no está el rema acompañado con el logos. Tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos, aquellos que servimos al Señor. ¿Cómo es que estamos sirviendo al Señor? Si lo está sirviendo frustradamente, hermano, lo ha estado sirviendo frustradamente, hermana, ¿se ha sentido frustrado? ¿Ha llegado a un punto donde usted se frustra cuando comparte la palabra y no impacta? Cuando invita y no impacta. ¿No se ha preguntado usted? Solemos hoy en día fácilmente echarle la culpa a la persona, ¿sí? Pero ¿qué es la diferencia del apóstol Pedro cuando compartió ese mensaje? Ahora que compartimos, ¿verdad?, un mensaje y la persona no es impactada. Cuando no hay cambio en la persona. Cuando nuestra enseñanza o nuestra manera de poder guiar a los congregantes, cuando compartimos, no hay cambio en ellos. No hay un cambio profundo. No hay convicción. No hay entrega. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente vamos a lo mismo. ¿Hemos sido discipulados correctamente? ¿Estamos sirviendo frustradamente?
Nos quejamos cuando nos toca el privilegio de compartirle a una persona, o nos cohibimos cuando tenemos la gran oportunidad en la sociedad de compartirle a alguien cerca de nosotros, a un vecino, a un compañero de trabajo. Hermanos, nos cohibimos compartirle a un familiar. ¿Qué clase de discipulado hemos tenido? ¿Hemos comprendido el llamado, el propósito? Los discípulos no les importó cuando empezaron a recibir el rema juntamente con el logos, sí. El mismo Espíritu Santo les trajo a recordar todo lo que se les había enseñado. Nuevamente, vamos al versículo de Mateo 28, dice, y del Espíritu Santo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Por qué les tenía que recordar el Señor que iba a estar con ellos? Porque cuando ustedes hagan los discípulos, yo voy a estar ahí por medio de mi Espíritu Santo recordándoles todo lo que les he enseñado. Todo lo que les he enseñado y mandado. El trabajo de ustedes es hagan discípulos. Hagan discípulos que permanezcan. ¿Por qué vemos, hermanos, tantos hermanos que se salen de las congregaciones y dejan el camino del Señor? Hermanos que han servido, hermanos que han sido fieles a la obra del Señor por muchísimo tiempo. Porque pienso yo que es un discipulado incorrecto que se les dio, o literalmente a veces no han sido discipulados, y eso viene a caer en usted y en mí, porque tenemos una gran responsabilidad de ser discípulos. ¿Y saben dónde comienza el discipulado, hermanos? No en la iglesia, comienza en la casa. ¿Está discipulando usted a sus hijos? Sacerdotes del hogar, ¿están ustedes discipulando a sus esposas? Hermanas, ¿ustedes están discipulando a sus hijas? Hoy en día nos enfocamos tanto en mandar a los varones, a los niños, a los jóvenes a un colegio bíblico para que se capaciten, para que ellos salgan como pastores y salgan como teólogos y salgan bien capacitados en la palabra de Dios. Pero se nos está olvidando de hacerlos, discipulándolos buenos varones como esposos y como hijos. No los estamos discipulando y preparándolos para que cuando ellos vayan creciendo, vayan a ser unos varones de Dios y sean unos esposos, hijos de Dios, y puedan comprender lo que es el sacerdocio familiar. Nos enfocamos más en cuántos bachilleratos pueden salir del seminario. O nos da tanto orgullo cuando los vemos compartir, los vemos con un certificado de teología. Pero ¿qué tal su matrimonio? ¿Ha podido comprender lo que es un matrimonio espiritual, un matrimonio como hijo de Dios? ¿En cómo servir a la casa? ¿Ha podido comprender y se le ha discipulado que él va a ser un proveedor? ¿Qué clase de hijos estamos criando? ¿Los estamos discipulando en la palabra de Dios? Porque queremos preparar en otras cosas. Sí, yo tengo un hijo y lo que fuera para mí, ¿verdad?, un honor verlo compartir la palabra de Dios como un pastor, como un servidor. Pero para mí fuera más privilegio verlo como un esposo, como un sacerdote, como un proveedor, como un hijo de Dios que es reverente a la palabra de Dios y que la vive en su casa y que tiene una familia que le sirve al Señor, así como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Dios, serviremos a Jehová. ¿Sí? ¿Cómo estamos discipulando? ¿Estamos comenzando con discipular en la casa? Tenemos una manera muy errónea de pensar hoy en día en la cuestión del discipulado. Y nos entra a veces, ¿verdad?, una arrogancia en pensar que no, que lo sabemos todo y que hemos estado viviendo una vida correcta y que hemos estado discipulando correctamente a la gente con estrategias del hombre. Empezamos desarrollamos un plan cómo discipular. Nada que tiene que ver bíblicamente.
Queremos discipular de una manera tradicional, con reglas, estrategias puestas por el hombre. Pienso yo que en este año, ¿verdad? Tenemos un gran reto, hermanos. Si queremos seguir sirviendo al Señor, pienso yo, ¿verdad?, de que hay que servirle de una manera excelente. Qué arrogancia sería de nosotros en pensar que estamos bien. Como hermanos, líderes, pastores, vemos crecimiento en la congregación. Cuando vemos crecimiento muy rápido, hermanos, hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos por eso. ¿Por qué está creciendo la congregación muy rápido? Queremos ver unas congregaciones como las que vemos de esos pastores erróneos que comparten la palabra de Dios de una manera totalmente errónea para poder satisfacer a los congregantes. Hoy en día, tristemente, los líderes de la iglesia, pastores, ¿verdad?, están batallando en poder poner a las personas, a los congregantes, a los hermanos de una manera en la servidumbre del Señor donde ellos deben de estar. ¿Por qué? Porque se les está olvidando que primero hay que reconocer los dones y talentos que tiene cada congregante, cada persona que ha hecho el compromiso en servirle al Señor. Entonces, cuando se reconoce el don y talento, lo ubicas en la posición correcta para poder edificar la iglesia del Señor. Pero como hay tantos congregantes, hay tantas personas que quieren servir, gloria a Dios por ello. ¿Cómo no? O sea, es buenísimo. Es buenísimo. Pero es imposible servir si no has sido discipulado en la servidumbre. Es imposible servir a la grey de Dios si no sabes cómo servir en tu casa. Es imposible. Es imposible servir a otros si no te sabes servir a ti mismo. Y la servidumbre a sí mismo, servirnos a nosotros, hermanos, es una manera de servirnos espiritualmente. Llenarnos, tener una llenura del Espíritu de Dios a diario. En ese desgaste físico, servirnos de una manera espiritual donde el Señor nos pueda fortalecer físicamente, donde nos pueda fortalecer emocionalmente, donde nos pueda fortalecer espiritualmente. No nos servimos ni a nosotros mismos. A veces preferimos servir la carne. El discípulo del Señor se sirve a sí mismo. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo no compartía en oración? ¿Cuánto tiempo Él no participaba en estar orando? Hoy en día queremos servirle al Señor sin siquiera compartir unos momentos íntimos con Dios. No hay ni oración de ahora de los congregantes, de los hermanos y las hermanas. No compartimos tiempo con el Señor íntimo. En su palabra, en su presencia, en oración. En donde a veces simplemente necesitamos estar callados y escuchar la voz de Dios. En donde nosotros le digamos al Señor: aquí estoy, Señor, ministra mi vida, Señor. Ministra mi vida, Señor. Pero sí, queremos salir a discipular sin haber sido discipulados correctamente. Queremos salir a la guerra sin tener armas espirituales. No, hermanos. No, de eso no se trata. Se trata de que seamos correctamente discipulados. Y de eso se trata el estudio que voy a seguir compartiendo. La importancia del discipulado y un discipulado que verdaderamente nos transforme. Un discipulado que sea un discipulado que trate nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir sanamente. Porque hoy en día estamos sirviéndole al Señor de una manera a veces enferma, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, los invito que sigan adelante. Pero antes de que concluya este mensaje, hermanos, les quiero compartir estos dos versículos. Miren, en 1 Corintios 3:1 dice: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tenían el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban
Dice, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? Nuevamente se los voy a volver a repetir. Miren, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tenían el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, hermanos, a los hermanos y las hermanas, hasta inclusive se dirige a ellos como hermanos, dice, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tenían el Espíritu de Dios, todavía inmaduros, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo, por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaban a creer en Cristo, como si apenas comenzaban a creer en Cristo. A veces tenemos que volver a iniciar nuestras raíces, como que si tenemos que tomar el primer paso, hermanos, otra vez, como que se nos tiene que enseñar nuevamente las escrituras y discipularnos correctamente, o a lo mejor discipularnos por primera vez porque nunca fuimos discipulados. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, igual a la misma congregación, a la misma iglesia de Corintios, dice en el capítulo 11, dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender, aquí el apóstol Pablo les sigue explicando, hablándoles de lo inmaduro que era la iglesia de Corintios, ¿sí? Dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás, dice el apóstol Pablo. Se está usando a sí mismo como ejemplo. Dice que alguna vez él fue niño. Hoy en día, hermanos, estamos llenos en las congregaciones de niños espirituales. De niños espirituales que todavía estamos tomando leche espiritual. Que todavía no estamos en un nivel maduro para poder alimentarnos con esa carne espiritual. Aquí el apóstol Pablo les dice que él no es uno de ellos. Él no es uno de ellos. Por eso dice, hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Cuando ya tienes el Espíritu de Dios y es el que te discipula, es el que trae confianza, es entonces que nosotros nos podemos comportar, no como los pecadores, como dice aquí en el versículo 1, en el capítulo 3 de 1 Corintios. Dice, no, la gente que no tiene el Espíritu de Dios se comporta como pecadores. Dice, por eso les tuve que hablar. Imagínense, hermanos, les está hablando el apóstol Pablo a hermanos de la iglesia, les está diciendo que ellos no tienen el Espíritu de Dios y que cuando no tienes el Espíritu de Dios es necesario que te hablen como que si apenas estás creyendo en Cristo. Analices, hermano, y analices, hermana, así como me he analizado yo. ¿En qué nivel estamos? ¿Qué clase de discípulos somos? Una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dijo, fíjense, hermanos, cuando uno llega a ser maduro, en Lucas 14, versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si anteriormente, y somos sinceros con nosotros mismos, y llegamos a la conclusión que no hemos llevado nuestra propia cruz y nos hemos negado a nosotros mismos y hemos hecho morir a la carne, es tiempo, hermanos. Esa es la resolución de este año. Esa es la resolución de este año, que empiecemos a negarnos, a cargar nuestra cruz y empezar a madurar, hermanos. No ser esos hermanitos y esas hermanitas, ¿verdad?, delicaditos. Esos hermanitos y esas hermanitas que a veces no nos gusta ni siquiera ir a congregarnos, porque a veces se siente caliente allá en las congregaciones porque no funciona el aire, o porque las sillas no están cómodas, o porque no me gusta cómo habla el pastor, o porque no me gustan las alabanzas que tocan ahí, o porque no me gusta porque cada rato están pidiendo ofrendas, o no me gusta porque me ponen a trabajar. Yo nomás quiero ir a sentarme y que no me molesten, pero quiero ser un hijo o hija de Dios. Hermanos, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, no puede ser mi discípulo. Acuérdense, hermanos, discípulo
del Señor Jesucristo. ¿Es usted un seguidor? ¿Es usted una seguidora del Señor Jesucristo? Pues si somos, vamos a empezar a cargar nuestra cruz. Esa es la resolución para este año, hermanos. Es una resolución eterna, que no nomás solamente va a ser para este año, sino va a ser para hasta todos los días que nos preste el Señor. En el nombre del Señor, hermanos, los bendigo en esta tarde. En el nombre del Señor los bendigo, los invito que se reten, así como yo mismo me he retado y he sido honesto conmigo mismo. He visto las deficiencias de mi discipulado, he visto los errores de mi discipulado y humildemente reconozco delante de Dios que necesito crecer, necesito negarme más, necesito cargar mi cruz y necesito ser discipulado correctamente. Es la única manera, Señor, es la única manera que podemos impactar el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea toda la honra y la gloria. Amantísimo Padre, lo bendecimos en esta tarde, su santo nombre, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria. Las gracias por esta misericordia que usted nos ha dado nueva desde esta mañana. Pedimos, Señor, de su guianza. Pedimos, Señor, de su fortaleza. Pedimos, Señor, de su sabiduría divina. Su palabra dice que si nosotros pedimos sabiduría divina, que usted nos la daría, Señor. Pedimos su sabiduría divina, Señor, para poder caminar, Señor, en su santo nombre, para poder caminar en obediencia, Señor, para poder caminar en negación, Padre. Le rogamos, mi Señor, que nos bendiga, Señor, porque queremos ser unos discípulos, Señor, excelentes. Pero queremos ser unos discípulos excelentes, Señor, enseñados por su palabra, redargullados por su palabra, Señor. Entrar en una maduración espiritual que solamente su Santo Espíritu, Señor, nos pueda ayudar, Señor, y nos pueda capacitar para madurar. Ser esos hermanos maduros. Que no seamos como las olas que nos muevan y nos lleve el viento de lado a lado, hermanos. También, Señor Jesucristo, le pido que bendiga a los hermanos, a las hermanas, a un servidor, para que podamos ser esos discípulos excelentes. En el santo nombre suyo, Señor Jesucristo, lo pedimos, lo creemos, y bajo la convicción del Espíritu Santo, le rogamos. Amén. Mi deseo es que el Señor los bendiga esta semana y Dios mediante nos dé el privilegio de poder estar con ustedes nuevamente la semana que entra y entraremos en los puntos de cómo madurar y ser un discípulo excelente para el Señor. Dios me los bendiga, hermanos.